Entramos a la última parte de este tema tan interesante como es el análisis vectorial. Vamos a ampliar este concepto del producto escalar o producto punto y vamos a hacer una aplicación en un fenómeno al que llamamos el trabajo que desarrolla una cierta fuerza cuando el cuerpo se desplaza desde el punto A hasta el punto B. Bien, entonces se observa ese desplazamiento y eso lo vamos a graficar mediante este vector, ¿no?, que nos indica que este cuerpo se está desplazándose del punto A al punto B. Este vector se llama desplazamiento. También tenemos la presencia de una fuerza que actúa en el cuerpo con un ángulo de inclinación alfa respecto al desplazamiento o si no a la horizontal o a este plano. Bien, entonces vamos a definir este concepto muy importante al que llamamos trabajo. El trabajo que desarrolla F o la fuerza F cuando este cuerpo se desplaza desde A hasta B. Ahí tenemos entonces esta nueva magnitud, el trabajo mecánico. ¿Cómo se define el trabajo mecánico? Simplemente multiplicando a la fuerza F en producto punto con el desplazamiento o el vector desplazamiento. Entonces, así lo vamos a definir. Este simple producto de dos magnitudes, el desplazamiento y la fuerza. En este fenómeno, como se puede apreciar, ya estamos aplicando a un fenómeno directamente, ¿no? Ya hablamos de desplazamiento y hablamos de fuerza, pero estamos en el tema del análisis dimensional. Entonces la fuerza, un vector simplemente es la representación gráfica de una magnitud vectorial. Tenemos un vector por acá que se llama desplazamiento, tenemos otro vector acá que se llama fuerza. Por eso que el estudio de los vectores es el estudio de las interacciones, de las magnitudes que se producen en los fenómenos físicos que ya hemos estudiado inicialmente. Quiero aprovechar esta definición para establecer que este producto punto es conmutativo, ¿no? Entonces da igual multiplicar el desplazamiento como vector en producto punto con la fuerza. Es conmutativo, da igual multiplicar primero fuerza por D o D por la fuerza. Sabemos ya por el conocimiento anterior que todo producto punto de dos vectores era igual al módulo del vector D o F. A ver, vamos a tomar en cuenta esta de acá, el módulo de F multiplicado por el módulo de este vector D y todavía multiplicado por el coseno del ángulo que forman estos vectores. ¿Y cuál es el ángulo que forman estos vectores? Simplemente es alfa. Bien, entonces tenemos la fórmula y la aplicación para poder calcular en este caso el trabajo que desarrolla la fuerza F cuando el cuerpo se mueve desde A hasta B. Ahí está, la aplicación. Ya no es un simple producto. Ese simple producto de dos magnitudes lo que me genera es una nueva magnitud al que estamos llamando trabajo mecánico. Bien, entonces muchas veces vamos a aplicar de forma directa esta fórmula, ¿no?, para hallar el trabajo de esta fuerza cuando el cuerpo se está moviéndose de A hasta B, simplemente conociendo su módulo de la fuerza
el módulo de la distancia o del desplazamiento, que vendría a ser una distancia, y por el coseno del ángulo alfa. Sería sencillo si tendríamos esos datos. Sería muy sencillo. Pero muchas veces vamos a tener esta expresión, una fuerza expresado en términos de los vectores unitarios I, J, K. Lo mismo para este vector desplazamiento. Muchas veces vamos a tener la expresión vectorial en términos de I, J, K. Y entonces siempre nos vamos a encontrar con ese producto de los vectores unitarios. Y entonces vamos a demostrar a qué es igual cuando nos encontremos con esos vectores unitarios especiales. Entonces, en forma general, estamos llegando a esta conclusión, que un vector cualquiera en producto punto con otro vector va a ser igual al módulo del vector A por el módulo del vector B y por el coseno del ángulo que forman los vectores. Vamos a llamarle alfa también. O para diferenciar un vector phi, coseno del ángulo de phi. Bien, esa vendría a ser la fórmula general, esta de acá. Entonces lo vamos simplemente a encuadrar de esa manera para darle la importancia que se merece, digamos. Entonces vamos a tener lo siguiente. Todos los vectores ahora lo estamos trabajando dentro de un sistema de referencia. Y entonces voy a trazar acá un pequeño sistema de referencia. Esta de acá, el eje Y, por acá el eje X, y hacia arriba el eje, Z. Ahora, siempre vamos a trabajar dentro de un sistema de referencia. Y esa es la manera más general de trabajar con vectores. Y para eso ya hemos aprendido a expresar cualquier vector en términos de los vectores unitarios I, J, K, que van a definir la dirección cuando se encuentra en el eje X, cuando se encuentra en el eje Y y también cuando se encuentra en el eje Z, los vectores o las componentes. Bien, entonces sabemos que en el eje X está asociado un vector unitario especial muy importante, el vector unitario Y. También tenemos un vector asociado al eje Y. Un poquito más. Y ahí tenemos a ese vector asociado al eje Y. Sería el vector J. Y finalmente vamos a tener un pequeño vector unitario asociado al eje Z. Ese vector unitario va a ser el vector unitario K. Bien, entonces la primera pregunta sería, ¿no? Si yo tengo esta operación de dos vectores, que generalmente van a estar expresados con vectores I, J, K, vectores especiales unitarios, entonces la pregunta sería, ¿no? ¿A qué es igual la multiplicación? A ver, empezamos con el vector I. Si yo multiplicara en producto punto con el vector J, ¿no?
¿A qué sería igual? Bien, simplemente aplicaremos esta fórmula, esta general. Esta de acá es ya algo particular, ¿no? Donde la A será la fuerza, el B será el desplazamiento, ¿no? Ya de manera particular, ya estudiando un fenómeno. Por eso estamos haciendo la aplicación de este producto escalar, muy importante. Bien, entonces lo que debo definir, observando por acá, este ángulo phi, si es I por J, sabemos que son estos vectores o estos ejes que son de un sistema de referencia, en este caso cartesiano, son perpendiculares entre sí, ¿no? Por acá perpendicular, por acá también y por acá, ¿no? Entonces son perpendiculares entre sí. Por lo tanto, puedo apreciar que si multiplico I por J, el ángulo phi, que lo tengo por acá, va a ser igual a 90 grados, ¿no? Ya tenemos definido el ángulo. Ahora vamos a definir o vamos a aplicar esta fórmula en este producto, ¿no? Entonces, ¿qué va a ser igual? El módulo del vector I, la unidad, que multiplica al módulo del vector J, su unitario, la unidad, por el coseno de 90 grados. Coseno de phi va a ser 90 grados. ¿Y a qué va a ser igual esa operación? Sabemos que coseno de 90 es 0. Entonces se elimina, este producto sería 0. Ya tenemos esta información bastante importante, que el producto de I por J es 0. De manera análoga, porque las condiciones son las mismas, si yo multiplico J por K en producto punto, ¿a qué va a ser igual? El ángulo también es 90. Los módulos, como son vectores unitarios, por propiedad, sus módulos de cada uno de ellos es la unidad. Y el ángulo es 90, nuevamente coseno de 90 grados, con lo cual también coseno 90 y 0 anula entonces, y tendríamos que este producto sería igual a 0. De manera genérica o análoga, si yo multiplico el vector K en producto punto con el vector I, aplicando esta fórmula, su módulo es 1, su módulo también es 1, y multiplicamos por el coseno K por I, forma un ángulo de 90 grados, pero el coseno de 90 es 0, por lo que este producto también es 0. Bien, entonces ya tenemos un conocimiento. Hemos llegado a la conclusión que si multiplicamos en producto escalar o en producto punto vectores unitarios diferentes, 0. Simplemente 0. Pero ahora nos volvemos a preguntar, ¿no? ¿Y qué va a pasar? A ver por acá. ¿Y qué va a pasar cuando multiplicamos I por I, ¿no? Seguramente en algún momento nos vamos a encontrar con multiplicar un producto punto de un vector I con otro vector I, bueno, o con el mismo vector, ¿no? En ese caso se puede apreciar que el ángulo phi que van a formar sería 0, ¿no? Y también otro vector I, el ángulo entonces sería 0 grados. Ha cambiado esa condición. La condición solamente es el ángulo. Cambio, acá es 90 para todos estos casos, ahora es 0 grados. Pero la fórmula la vamos a aplicar de igual forma, ¿no? Módulo del vector
y 1. Módulo del vector y también 1. Y ahora sí, el coseno del ángulo. ¿Qué ángulo? 0 grados. Y ahora, por nuestros conocimientos de trigonometría, sabemos que el coseno del ángulo 0 es 1 por 1 por 1, siempre es 1. Y entonces este producto de vectores unitarios iguales en producto escalar o punto nos da la unidad. Análogamente, si multiplicamos el vector unitario j con el mismo vector j, ya podemos predecir que el resultado va a ser 1, ¿no? Porque su módulo es 1, su módulo también es 1, y el ángulo que forman j con j sería 0, ¿no? Coseno de 0 grados, y eso es igual a 1. De manera análoga para el vector unitario k, ¿no? Si multiplicamos, sería su módulo, la unidad, su módulo, la unidad por el coseno del ángulo 0 grados. Coseno de 0 es 1, multiplicado entonces también es 1. Ese dato es bastante importante, muy importante. ¿Por qué? Porque ya decía, ¿no? Si nos dan el módulo, también el módulo y el ángulo, aplicar esta fórmula es bastante elemental, fácil. Pero muchas veces no nos van a dar, ¿no? Vamos a hacer un pequeño ejemplo o una aplicación ya. Si nosotros tenemos, a ver, sea entonces, sea. Nosotros tenemos el vector f, aunque la gráfica aparentemente es en un plano determinado, pero ahora lo vamos a llevar a un plano espacial, ¿no? Un vector definido en este sistema de referencia, donde va a tener tres componentes, una componente en X, una componente en Y y una componente en Z, ¿no? Y entonces ya sabemos que podemos expresar a este vector de dos maneras diferentes, ¿no? Como una terna, en este caso por ser un espacio, o el sistema de referencia es un sistema espacial, lo puedo expresar como una terna, ¿no? La primera componente se refiere al eje X, por ejemplo, podría ser 2, coma. La segunda componente que se refiere al eje Y, de repente, menos 3. Y la última componente que se refiere al Z podría ser 1. Y ahí tenemos un vector fuerza que tiene estas componentes. Esa es una manera de representarlo, mediante una terna cuando es espacial, mediante un par ordenado cuando es un plano. Bien, entonces también sabemos que yo puedo representar esto mismo a través de vectores unitarios. La componente es 2. Como es la primera componente, está en el eje X y tiene que tener el sello del vector y, ¿no? O acompañar el vector y. Con eso estamos diciendo que esta componente está en el eje X. Menos 3. Segunda componente, J entonces. Y ahora sí, estamos diciendo que la segunda componente está referido al Y cuando lleva el J, ¿no? Su módulo es 3. A ver, y más, ¿no? Tenemos 1 más el 1, ya no es necesario ponerlo y simplemente el vector unitario K. Y ahí tenemos dos maneras de expresar al vector F, que es un vector fuerza. Obviamente, seguramente su unidad, ahora vamos a poner, la unidad va a ser los newton. Esa es la unidad, ¿no?
¿Por qué? Porque es una fuerza. Entonces, cuando trabajamos vectorialmente, no le tomamos todavía importancia a las unidades, ¿no? Porque es genérico, un vector, simplemente un vector, ¿no? Una unidad nada más. Pero ahora estamos haciendo una aplicación. Entonces este vector, al ser una fuerza, tiene que tener esta unidad. Claro que está expresado de esta manera, como vector. Su módulo podríamos calcular, Pitágoras nada más de sus componentes, y tenemos el valor del módulo. Podríamos aplicar aquí también, conociendo ese módulo. Después tendríamos que conocer el desplazamiento. A ver, vamos a trabajar ahora ese vector. Supongamos que ese vector desplazamiento tiene estas componentes. A ver, por ejemplo, podríamos decir que es 4. Podríamos decir que la segunda componente es 2. Y la tercera componente menos 3. De esa manera podríamos tener un vector cualquiera, ¿no? Ahí está el vector desplazamiento. Y entonces podemos expresar de manera análoga que el vector f como 4 veces y más 2 veces j y menos 3 veces k. Como es un desplazamiento, entonces la unidad para este vector sería los metros. Se ha desplazado tantos metros. La fuerza que se está aplicando, tantos newtons. Se dan cuenta que el análisis dimensional y el análisis vectorial es la base de toda la física. Aquí ya es como si estuviésemos estudiando el trabajo, pero recién estamos en vectores. Estamos haciendo una aplicación. Y así nada más estudia todos los fenómenos. Siempre van a estar dos magnitudes, raras veces 3, ¿no? Raras veces. De repente cuando está el tiempo, ¿no? Pero vectorialmente, generalmente están 2 vectores. Cuando estudiemos movimientos, seguramente nos vamos a encontrar con desplazamiento, velocidad, aceleración y de paso el tiempo. Cuando estudiamos cantidad de movimiento, impulso, todo lo vamos a estudiar vectorialmente y seguramente vamos a tener la necesidad de multiplicar esos vectores, ya sea en producto punto o en producto escalar. Bien, entonces continuamos. Ahora sí, ya tenemos definido. Y me está preguntando calcular el trabajo, que es el producto de estos dos vectores, ¿no? O de estas 2 magnitudes vectoriales. Entonces, ¿cómo voy a calcular, no? Entonces, yo voy a calcular el trabajo que desarrolla, ¿quién? La fuerza F, ¿no? Cuando el cuerpo se desplaza desde A hasta B, ¿no? De A hasta B. ¿A qué va a ser igual? Ya lo hemos definido, ¿no? Es el producto punto de la fuerza por la distancia, o también de la distancia por la fuerza. No hay ningún problema. Es conmutativo este producto escalar. Entonces vamos a tomarlo la primera, ¿no? La fuerza en producto punto con el desplazamiento. Entonces vamos a tener lo siguiente. A ver, el trabajo que va a desarrollar esa fuerza desde A hasta B va a ser igual. La fuerza lo tenemos por acá. Vamos a trabajarlo con esta expresión. Sería 2 veces I menos 3 veces J
más K. Voy a multiplicar en producto punto, ¿con quién? Con el desplazamiento, con este vector, que sería, o que está expresado como 4 veces I más 2 veces J menos 3 veces K. Y listo, ¿no? Tendríamos que resolver esta operación vectorial. ¿Cómo vamos a resolver? Ahí viene el problema, ¿no? ¿Cómo resolverlo? Y entonces, esto es lo que llamamos álgebra vectorial, que vamos a multiplicar. Entonces, muy análogo cuando tenemos expresiones algebraicas, ¿no? Tenemos esta expresión, 3 términos, aquí también. Y para multiplicar, siempre tomamos el primer término y lo vamos a multiplicar con el primer término de este segundo factor. Hacemos lo mismo, ¿no? El primero ahora con el segundo, el primero ahora con el tercero. De esa manera se opera, ¿no? Entonces, muy similar a expresiones vectoriales, a las expresiones algebraicas, ¿no? Hacemos lo mismo entonces. Una vez que terminamos de multiplicar, tendremos que multiplicar, a ver, ahora el segundo término con el primero, ¿no? Así. Este segundo término con el segundo y finalmente voy a multiplicar con el tercer término de este segundo factor. Una vez que se termine, ahora vamos a multiplicar, a ver, vamos a multiplicar este último término, el K, por cada uno de ellos, ¿no? Con él y con él. Ese sería el procedimiento para poder lograr este producto que estamos buscando, ¿no? Para poder calcular el trabajo que desarrolla esa fuerza cuando el cuerpo se traslada desde A hasta B. Pero aquí tenemos un conocimiento previo, ¿no? Que si multiplico vectores unitarios diferentes, es 0. Entonces no tengo la necesidad de multiplicar todos contra todos, porque va a ser 0. Solamente me voy a concentrar en multiplicar vectores unitarios iguales, porque es la unidad. Entonces, por ejemplo, ¿no? Ahora me voy a concentrar en vectores iguales. Esta ahí tendré que multiplicar con este primer término. Entonces el primer término con el primer término, porque ahí me voy a encontrar I punto I, sería 1. Porque lo demás I punto J sería 0. ¿Para qué ya vamos a multiplicar? Bueno, lo mismo sucede por acá, ¿no? Este J tendré que multiplicar solamente con ese J. Y este K tendré que multiplicar solamente con ese K. Y entonces se simplifica nuestra operación para nuestra buena suerte. Por lo tanto, ya tendríamos lo siguiente, ¿no? Que el trabajo que va a desarrollar la fuerza F desde A hasta B va a ser igual, 2 por 4, 8, ¿no? Y por I, 1. 8 por 1, 8. Entonces simplemente vamos a multiplicar las componentes, ¿no? Respetando los signos, obviamente. 2 por 4, 8. Y ya tenemos por acá, menos, ahora los J, ¿no? Menos 3 por más 2 sería menos 6, ¿no? Y por acá los K sería 1 menos 3
menos 3. Fíjense que ya se ha reducido a operar 8 menos 6 menos 3. ¿A qué sería igual? Menos 9, 8 menos 9 menos 1. Entonces tendríamos finalmente, ¿no? Menos 1. Menos 1, ¿qué? A ver, ¿qué sería, no? Estamos multiplicando, ¿no? La unidad de la fuerza, el newton, y la unidad del desplazamiento, el metro. Finalmente, ¿no? El trabajo, en este caso, que desarrolla F desde A hasta B va a ser igual a menos 1. Los newton por los metros son los joules. Simplemente J. Esta es una unidad de trabajo. Los joules, ¿no? Entonces, se dan cuenta que tenemos que manejar las unidades, ¿no? Por eso digo, ¿no? Análisis dimensional, análisis vectorial. Los dos son la base de la física. Estamos estudiando prácticamente ya este fenómeno del trabajo mecánico. Algunos pequeños detalles que faltarían, pero eso ya se va a hacer cuando se estudia de manera particular, ¿no? El trabajo mecánico. Por ahora estamos resaltando esta operación del producto punto de vectores, ¿no? Y hemos calculado. También nos confirma, ¿no?, que si multiplicamos dos vectores como fuerza y desplazamiento en producto escalar o producto punto, el resultado es un escalar, un número. Desaparecen los vectores I, J, K, vectores especiales. Por eso su nombre, ¿no?, producto escalar. Entonces, eso es lo que queríamos ampliar cuando hicimos esta operación, ¿no?, del producto escalar. Nos habíamos quedado en esta simple fórmula, ¿no? Todavía quedaba trabajar con los vectores unitarios I, J, K, que ya lo dominamos, ya lo conocemos, ¿no? Bien, entonces ahora vamos a pasar a estudiar el producto vectorial. Bien, ahora de manera análoga vamos a ampliar esta operación que ya lo hemos tocado anteriormente, pero ha quedado en el aire, ¿no? Ahora vamos a estudiarlo ya teniendo en cuenta los vectores unitarios. Vamos a tener que trabajar con los vectores unitarios, puesto que, ¿no?, todos los vectores lo estamos expresando con vectores I, J, K, y seguramente nos vamos a encontrar. Bien, pero primero vamos a estudiar o vamos a hacer la aplicación. Ahora vamos a estudiar el momento que produce esta fuerza alrededor de este punto. Cuando hablo de momento, estoy hablando del giro, ¿no? Por ejemplo, este lapicero, si le aplicamos una fuerza por ahí, va a girar así. A eso es lo que llamamos momento. La rotación que sufre el lapicero en este caso. ¿Por qué? Porque en ella actúa esta fuerza F. Entonces, matemáticamente, ¿cómo vamos a describir esa nueva magnitud? Aquí tenemos una fuerza, aquí tenemos un cuerpo y este efecto, ¿no?, de rotar, de girar. A eso llamamos momento. Momento es giro, ¿no?
el momento que produce una fuerza alrededor de un punto. Entonces, ¿cómo lo vamos a ahora enmarcar eso, ¿no? Esa nueva magnitud? Necesitamos lanzar un vector desde el punto A hacia la línea de acción del vector F. Tengo que lanzar un vector, una especie de vector de posición. Si aquí se encontrara el eje de coordenadas, sería un vector de posición. Pero no interesa dónde. Podría ser en ese punto. De repente más adelante. De repente por acá. Incluso más allá. No interesa dónde lances ese vector. Lo más importante es que esté dentro de esta línea de acción. Bien, entonces eso es lo que voy a hacer. Ahora voy a tomar en cuenta este punto. El inicio de ese vector. Y voy a dibujar entonces ese vector que va hacia la línea de acción, hace contacto, digamos. Ese vector se va a llamar el vector R. R porque tiene algo de vector de posición, porque está referido a este punto. Y listo, ¿no? Entonces ahí tenemos, a ver, dos vectores. Como se pueden dar cuenta, siempre es dos vectores, siempre. Pero aquí ya cambia, ¿no? Aquí este vector ya no desplaza, digamos, o la fuerza ya no desplaza un cuerpo, no. Ahora lo gira, ¿no? Lo va a girar. Por ejemplo, este cuerpo, ¿no? Lo va a girar. Pero está girando respecto a este punto. Bien, entonces este fenómeno cambia de nombre. En el otro lo desplaza. En este caso lo gira, ¿no? Bien, entonces vamos a definir una nueva magnitud, ¿no? Esa magnitud se va a llamar momento. Oh, qué coincidencia. Trabajo era un W, al revés nada más, ¿no? Entonces ahora m de momento, el momento que produce la fuerza F alrededor del punto A. Así lo vamos a denotar, ¿no? ¿A qué va a ser igual esta nueva magnitud? Ese momento que se produce. ¿A qué va a ser igual? Simplemente es el producto de esta fuerza, perdón, de este vector R en producto aspa, ¿ya? O producto vectorial con este vector llamada fuerza. Y ahí está. Pero anteriormente hemos definido ya, ¿no?, el producto vectorial o producto aspa. Lo que me genera es otro vector. Por lo tanto, este tiene que ser vector también. Y ahora sí está bien definido, ¿no? El producto aspa de este vector R por este vector que es la fuerza, lo que me da es el momento de la fuerza alrededor del punto A, o el giro o la rotación. Anteriormente, nosotros habíamos definido lo siguiente. Vamos a hacer, a ver, un nuevo gráfico por acá. Voy a dibujar, a ver, los mismos vectores. A ver, una paralela, por acá mejor. Una paralela para dibujar el vector F. A ver, desde acá. Ahí tenemos al vector F. Ahora vamos a dibujar al vector R.
A ver, vamos a trazar una paralela más o menos aproximado por acá. Y tenemos ese vector, el vector R. Bien, tenemos dos vectores. Sabemos que dos vectores van a formar un plano. Trazamos, a ver, de manera aproximada también. En todo caso, nos podemos apoyar para que salga un poco más exacto. Ahí. Vamos a trazar el paralelogramo clásico, que siempre trazamos cuando tenemos dos vectores, ¿no?, concurrentes. Y ahí tenemos ese paralelogramo o el plano que están formando esos vectores. Vamos a poco sombrear este plano para ver las características del vector, de este nuevo vector, ¿no?, o del vector que es el producto aspa, ¿no?, producto vectorial. Bien, ahí tenemos el plano. Una de las características es el siguiente, ¿no? ¿Cuál es la característica principal? Que este nuevo vector que se forma al multiplicar en producto vectorial con el otro vector, fuerza R por F, entonces, como es un vector, necesito la dirección, el sentido y el módulo. Ya es vector, necesito tres informaciones: módulo, dirección y sentido. Bien, el módulo ya lo habíamos, a través de una fórmula, ya lo habíamos dado en la clase anterior, en videos anteriores. Entonces, la dirección de este nuevo vector, que es el momento, va a ser esta línea de acción. Ahí está. Es esa línea de acción donde va a ser perpendicular al plano, es decir, perpendicular a esa fuerza y perpendicular a al vector R. Ahí está. Es decir, perpendicular al plano. Esa es la línea de acción, o simplemente la dirección. Ahora, para poder dibujar el vector, yo necesito saber el sentido, ¿no? O va hacia arriba o va hacia abajo. ¿Cuál es? Y entonces aquí entramos a una regla, ¿no? Eso lo vamos a hallar, determinar con la regla de la mano derecha, ¿no? Esta es la regla que vamos a tener que utilizar para poder determinar el sentido, ¿no? El módulo ya lo sabemos en realidad, ¿no? A ver, vamos a expresarlo, el módulo. Si tenemos este producto vectorial o producto aspa, el módulo lo puedo calcular de esta manera, ¿no? Entonces, el momento que produce el vector F alrededor del punto a ver, ¿a qué va a ser igual? Al módulo del vector R por el módulo del vector F, que sería la fuerza, y por el seno
del ángulo que forman ambos. Vamos a ponerle alfa. Entonces, el ángulo que van a formar dichos vectores sería este, ¿no? Alfa. Y ahí tenemos el módulo. Solamente faltaría conocer el módulo de R, el de F y el ángulo. Bueno, supongamos que tenemos esa información y podemos calcular mediante esta fórmula su módulo. La dirección ya lo tenemos. Sabemos que es perpendicular a este plano, entonces perpendicular a F, perpendicular a R. Falta el sentido. Hacia arriba o hacia abajo. Nada más. Eso está faltando. Nada más. Y entonces para eso necesitamos la regla de la mano derecha. ¿En qué consiste? Bien. Voy a aprovechar en decir que este producto no es conmutativo. No es lo mismo R por, en aspa, F, que F por R. No es lo mismo. Por lo tanto, no es conmutativo. Entonces empezamos. Tal como está. Primero R. En el primer vector voy a poner la palma de la mano de esta manera, ¿no? A ver. Un poquito voy a girar. Ahí. Entonces voy a poner la palma sobre el primer vector. Ahí. Y voy a barrer el ángulo. R por F. Entonces voy así, R por F. Y el pulgar va hacia arriba. Entonces, ahora si nos ordenamos, entonces ya hemos definido por la regla de la mano derecha que el vector que estoy buscando va hacia arriba. De esa manera. Y el módulo lo vamos a calcular con esta fórmula. Voy a imaginar que ese producto es este vector. Entonces este vector se va a llamar el momento que produce la fuerza F alrededor del punto A. ¿Y cómo lo hallamos? Multiplicando vectorialmente o en aspa. ¿Cuáles son sus características? Su módulo lo calculo con esta fórmula y va a ser perpendicular a este plano, es decir, perpendicular a F y a R. Y también el sentido lo voy a calcular usando la regla de la mano derecha. ¿Qué hubiese pasado si el producto hubiese sido F por R? Entonces, esta palma la ubicaría de esa manera. Tendría que girar hacia R. F por R, al revés, ¿no? F por R. Y el pulgar, se puede darse cuenta, apunta hacia abajo. En ese caso tendría que ir hacia abajo. En eso consiste la regla de la mano derecha. Repito, hay que respetar este orden. Primero voy a leer. Pongo la palma y voy a barrer ese ángulo para llegar al vector F. Y claramente el pulgar me está indicando hacia arriba. Bien, ya tenemos entonces definido, estudiado a este producto vectorial, ¿no? Y lo estamos aplicando en esta magnitud específica del momento. Estamos aprendiendo a calcular el momento de una fuerza alrededor de un punto A. Necesito el vector expresado en términos de IJK y necesito este vector, un vector que va directamente hacia la línea de acción. Debemos conocer un punto de la línea de acción para poder hallar este vector. Si es este punto, trazamos. Si es por acá, trazamos. Tal vez por acá, tal vez por acá. No se sabe. Es indiferente. Cualquiera, no interesa. Solamente vamos a multiplicarlo en producto aspa o vectorial y vamos a calcular el momento de esa fuerza alrededor del punto A.
Bien, entonces, ahora sí, vamos a tener que estudiar el producto de los vectores unitarios especiales. Si definimos, así como por acá, ¿no? Hemos logrado multiplicar estos vectores unitarios, pero en base de esta fórmula, ¿no? En base a esta fórmula, mejor dicho, hemos determinado de manera similar, ¿no? Obviamente no es lo mismo. Este es un producto escalar, lo que me da es números. En cambio acá es producto vectorial. Lo que me va a dar es vectores. Eso es lo que me va a dar. Y entonces ahí está la complicación. Bueno, pero será complicación, pero no imposible, ¿no? Vamos a estudiar a profundidad entonces estos vectores unitarios. Por lo tanto, voy a ver por acá en este espacio, voy a graficar un sistema de referencia, ¿no? Pequeño nada más. Por acá. Por acá. Y finalmente un vector o un eje, el eje Z, ¿no? A ver, el eje X, eso es arbitrario, ¿no? Podría empezar X, Y, Z o X, Y, Z, es indistinto, ¿no? A ver, por costumbre nada más, este va a ser el eje X, el eje Y y el eje Z, ¿no? Bien, entonces tenemos un sistema de referencia cartesiano rectangular, donde sabemos que el vector unitario que está asociado al eje X sería este vector al que llamamos Y. Ahí está el vector Y. Vector unitario Y, ¿no? Y por acá un vector unitario J que está asociado al eje Y, ¿no? El vector unitario J, ¿no? La característica es que tienen como módulo la unidad, ¿no? Y como están dentro de un sistema de referencia rectangular, ahí está el otro vector unitario K. Entonces estos vectores forman un ángulo. ¿Cuál es ese ángulo que van formando? Simplemente son perpendiculares entre sí, ¿no? Por ejemplo acá 90 grados, por ejemplo acá 90 grados y por acá también 90 grados. Bien, tenemos un pequeño sistema de referencia de manera genérica espacial. Siempre de manera genérica, ¿no? Si sabemos trabajar espacialmente, es bastante sencillo trabajarlo en el plano. Y cuando tenemos sistemas de referencia unidireccionales, ¿no? Una recta nada más. Entonces ahí es más fácil. Solamente Y, solamente J, solamente K. En cambio en el plano, de repente Y con J, o J con K, o K con I. Bien, entonces, a ver, empezamos. Necesito saber el producto aspa de estos vectores. Pero antes voy a ver aquí. Vamos a expresar esta misma fórmula, pero en forma genérica, ¿no? Aquí lo vemos ya como una aplicación, ¿no? R, una especie de vector de posición, y este vector fuerza, ¿no? En cambio, por acá lo vamos a trabajar en forma genérica, ¿no? Entonces, si yo tengo el producto aspa de un vector A con un vector B,
¿A qué va a ser igual? Su módulo. El módulo vamos a trabajarlo. El módulo del vector A por el módulo del vector B y por el seno. Seno del ángulo, no necesariamente alfa, ¿no? Alfa que sea para R. Nuevamente phi entonces. Listo. Bien, entonces, a ver, vamos a trabajar los vectores unitarios especiales. Entonces tenemos el primer reto. ¿Qué va a pasar cuando multiplico el vector i en producto aspa con el vector i? ¿A qué será igual? Sabemos que el producto de dos vectores da otro vector, diferente a r, diferente a f. Claro, porque es este vector, se va para acá, ya es diferente, con otro módulo, otra dirección y todo. Entonces simplemente vamos a decirle que es el vector c. No sabemos a qué es igual, pero es el vector c. A ver, así vamos a ponerle. Simplemente es ese vector. ¿Y a qué es igual ese vector c? Sabemos también que todo vector es igual al módulo, o sea, simplemente c por un unitario. Ya, un unitario que no conocemos. De repente va a ser perpendicular al perpendicular al. Pero le voy a poner un unitario. Así definimos siempre. Entonces estamos haciendo uso, a ver, por acá voy a poner esa segunda formulita general, ¿no? Cualquier vector como P, ¿a qué va a ser igual? Siempre se va a expresar conociendo su módulo por un unitario. Es lo que estoy empleando por acá. El vector C es su módulo por un unitario. Pero el módulo lo podemos calcular. Este módulo se puede calcular. A ver, con esta fórmula, ¿no? Acá está para el módulo. Módulo de I1. Módulo de I1. Por el seno del ángulo, ¿qué ángulo forman I con I? Ya sabemos que es 0. ¿No? Por el seno de 0 grados. Y entonces este producto, seno de 0 es 0. Todavía por acá, por este unitario. No podemos olvidarnos del unitario. Listo. Por lo tanto, este producto, ¿ya? El producto I en aspa o producto aspa con otro I va a ser igual. Seno de 0 es 0. Anula y anula todo. Pero lo va a anular como vector. O sea, este producto es un vector. Y ese vector sería el vector nulo. Simplemente vector nulo. O vector 0. No es un número. Es un vector 0. Porque aquí seno de 0 es 0, anula y lo anula el vector unitario también. Entonces simplemente es el vector 0. Entonces hemos llegado a una conclusión bastante interesante, ¿no? Cuando los vectores unitarios son iguales, el producto aspa o producto vectorial es un vector nulo o el vector 0. Importante entonces lo que acabamos de demostrar, ¿no? Entonces de manera análoga, el vector J multiplicado con otro J va a ser igual. Va a ser un vector, pero ya aquí nada más lo vamos a trabajar. Y todo vector es el módulo por su unitario. Primero calculo el módulo. Del vector J es 1. Del vector J es 1 por el seno de 0 grados. Y o J con J,
forman un ángulo de 0 grados. Y por un unitario todavía. ¿A qué va a ser igual? Seno de 0, 0 lo anula y entonces tenemos como respuesta el vector nulo, ¿no? O el vector 0. A veces le ponemos 0 nada más, ya no ponemos esta flechita, pero lo más correcto es poner ahí. Bien, entonces nuevamente, ¿no? Por analogía, ¿ya? Podríamos decir que el vector K en producto aspa con otro unitario K va a ser igual al vector 0, ¿no? Comprobamos, el módulo de K es 1, del otro es 1. Estamos aplicando esta formulita, ¿no? A por B por el seno del ángulo de 0, ¿no? Porque el ángulo que forman K con K sería 0. Todavía por un unitario, ¿no? Seno de 0 es 0, lo anula todo y tendríamos el vector nulo o 0. Importante entonces. Ahora viene lo más, digamos, lo difícil. ¿A qué va a ser igual? ¿A qué va a ser igual? Cuando los vectores son diferentes. A ver. Primer reto. I por J. ¿A qué será igual el producto vectorial o el producto aspa de I por J? Bien, vamos a recurrir a lo siguiente, a lo mismo, ¿no? Va a ser igual a un vector C, o a un vector D, o cualquier vector. Vamos a trabajar siempre con C. A ver. Va a ser igual, pero para que no se confundan, mejor vamos a utilizar otra simbología. A un vector acá no podemos utilizar de repente M, ya, M, a un vector M. Listo. ¿Por qué? Porque sabemos que el producto vectorial siempre da otro vector, ¿no? Con ciertas características. Ya lo tenemos las características, ya lo hemos estudiado, ¿no? Pero cualquier vector es igual al módulo por un unitario. Ya eso hacemos, ¿no? Su módulo M por un unitario. Ya no sabemos cuál es ese unitario. Pero, a ver, por un unitario, sabemos que la característica de este vector es que sea perpendicular a estos dos vectores. Un vector que sea perpendicular ahí, también perpendicular a J, es el vector K. Ahí está, ¿no? Este vector unitario K es perpendicular a J y también a I. Es decir, es perpendicular a este plano. Entonces el vector unitario que estoy buscando ya no es un vector unitario cualquiera, ¿no? Es el vector unitario K. ¿Por qué? Por esta característica, ¿no? Perpendicular a I, perpendicular a J. Ahora tendríamos que aplicar la regla de la mano derecha todavía. Ya sabemos que está en X, es el vector unitario. En Z, mejor dicho. Está en Z acá. Pero va para arriba o para abajo. Así como hemos hecho por acá. ¿Y qué tenemos que utilizar? La regla de la mano derecha. Entonces me voy al I. Y me voy a ir al J. Bueno, I por J es, bueno. Así. I por J y entonces va para arriba, ¿no? Entonces es el vector K. Y lo voy a poner entonces multiplicado por el vector unitario K. Me estaría faltando calcular el módulo. Eso me estaría faltando. Pero tengo esta fórmula para poder calcular este módulo. A partir de este producto, obviamente. Y entonces tendríamos
aplicando esta fórmula, el módulo de I, que es 1 por módulo de B, en este caso J también es 1, y por el seno, ¿no? ¿Seno de qué ángulo? I con J están formando 90 grados. 90 grados. Por un unitario ya sabemos que es K, ¿no? Y finalmente, ¿no? Seno de 90 es 1. Por 1 sigue siendo 1. Ya no ponemos. Simplemente K. Y entonces ahora sí, ¿no? Como regla general, podemos ya decir, asegurar que el producto de I por J es K. I por J, K. Ahí está. Lo hemos, digamos, demostrado a través de estas formulitas que ya lo tenemos ahí. Ya están definidas, ¿no? Esta fórmula lo conocemos. Esta fórmula también. Solo estamos aplicando todo lo aprendido para demostrar digamos, este conocimiento, ¿no? I por J en aspa es K. De manera análoga, estamos yendo así, en forma antihoraria, ¿no? Ya esa es una particularidad, que estamos siendo antihorario, ¿no? Entonces nos tocaría J por K. Vamos a multiplicar J por K. Esos dos vectores unitarios. J por K. Igual, ¿no? Ya aquí de frente nos vamos a ir, ¿no? A ver, empezamos J por K. Tiene que ser un vector, J por K, tiene que ser un vector perpendicular a este plano que forman J con K. ¿Y cuál es ese plano? Es esta pared. Digamos, este es el piso y sería esta pared, ¿no? Ya esa pared. ¿Y cuál es el vector o cuál es la línea de acción que es perpendicular a este plano? Es el X. El X es perpendicular al Y y al Z. Entonces, la línea de acción de este vector, de este nuevo vector, va a estar ubicado en el eje X. ¿Y cuál es el vector unitario que está presente ahí? El Y. Lo único que estaría faltando es el sentido, ¿no? O ese vector sale o puede entrar, ¿no? ¿Quién lo determina eso? La regla de la mano derecha. Y eso hacemos, ¿no? Es J, ahí coloco la palma, y voy a barrer y tratar de ir al K, ¿no? Sale entonces. Sale, está saliendo. Si fuese K por J sería así. Y entonces entraría. Ahora está así. J por K. Sale, porque está hacia arriba, ¿no? Sale entonces. ¿Y quién sale? El I. Muy bien, ya tengo ya el vector I. Faltaría el módulo. Es lo mismo, ¿no? A ver, vamos a ya de frente entrar acá. El módulo de J es 1. El módulo de K es 1. Y por el seno del ángulo de 90 grados. Claro, porque J con K 90. Ya hemos determinado que ese vector tiene que ser I, ¿no? Por la regla de la mano derecha, ¿no? Y listo. Entonces podemos ver, seno de 90 es 1, por 1 por 1, 1, simplemente el vector I. Y ya tenemos entonces este conocimiento, ¿no? J por K es I. Estaría faltando K por I. A ver, lo hacemos, ¿no? El vector K en producto aspa por I, ¿no? Como es antihorario, ya podemos intuir, adelantarnos que es J, ¿no? Ya podemos decir, solo que estamos demostrando con nuestras fórmulas
Y entonces tendríamos, ¿no?, aplicando ya esta partecita. Vamos a aplicar este, pero primero hay que determinar este vector unitario, ¿no?, K por I. Entonces, cuando multiplico K por I, este vector C o M, en este caso, podría ser cualquier vector, N, P, lo que sea, tiene que ser perpendicular, pero a este plano que están formando, a ver, al plano que están formando estos dos vectores, K por I, ¿no? El K por I sería esta pared, ¿no? Ahí está. Entonces la línea de acción de ese vector, en este caso ya estamos buscando el vector unitario, ¿no? Este de acá estamos buscando. Ese vector unitario va a estar ubicado en esta línea de acción, ¿no? ¿Por qué? Porque es perpendicular a este plano, ¿no?, o perpendicular al K y perpendicular al I, ¿no? Entonces va a estar por acá, en el eje Y, este vector unitario, ¿no? Este. Entonces, para saber si ese vector unitario, que ya sé que está en Y, por esta propiedad, ¿no?, porque es perpendicular al plano, entonces solo me falta saber si va hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿no?, o sale o ingresa a este plano de verde. Bien, entonces, regla de la mano derecha, me voy al K, porque es el primer vector, K por I, ¿no?, K, y voy a barrer así, ¿no?, y nuevamente está saliendo, entonces tiene que ser el J, ¿no?, ya he determinado que este vector unitario es J. Ahora el módulo de K es 1, módulo de I es 1, y por el seno del ángulo, obviamente, de 90 grados. K por I forman un ángulo de 90 grados. Y habíamos determinado que el vector es J, ¿no? Seno de 90 es 1 por 1 es 1, y simplemente sería J. Entonces este conocimiento ya es muy importante, ¿no? Acabamos de hacer algo muy importante. Hemos demostrado estos productos, ¿no?, y entonces lo demás ya viene fácil. Ya viene fácil. Por ejemplo, vamos a hacer la aplicación ya conociendo las expresiones vectoriales de la fuerza y de este vector, una especie de vector de posición, el vector R, para poder calcular el momento que produce la fuerza F alrededor del punto, el momento, el giro, la rotación. Bien, pero ya tenemos, vamos a sintetizar entonces. A ver, vamos a sintetizarlo de esta manera, ¿no? A ver, resumen entonces. I por I simplemente 0. J por J simplemente 0. Y K por K en aspa, ¿no? Estamos en producto vectorial 0. Eso debemos conocer. Bien, y también ya sabemos, ¿no?, primero antihorario, ¿no?, I por J ¿a qué va a ser igual? I por J, K, ¿no? I por J, K. Luego J por K. J por K, I. Y finalmente K por I, ¿no? J. Y listo, ¿no? Entonces, con este conocimiento, ahora sí ya vamos a
aplicar, ¿no? Pero también, ¿no?, debemos recordar, ¿no?, como el producto aspa o producto vectorial no es conmutativo, no es lo mismo I por J que J por I. Y entonces acá es igual J por I. Aquí lo vamos a hacer, ¿no? También entonces J en producto aspa por I va a ser el vector opuesto acá, ¿no? Sería menos K. Listo. Simplemente eso, ¿no?, su opuesto. Por eso decíamos, o va para arriba o va para abajo, su opuesto nada más. O sale o entra, arriba o abajo, nada más. Eso de arriba, abajo, sale, entra es el signo menos. Igual por acá, ¿no? K por J. Aquí va a ser igual a menos I. Y finalmente, ¿no?, el vector I por K, ¿no?, aquí va a ser igual a menos J. Listo, tenemos ese conocimiento, este resumen bastante importante, recordar, ¿no?, para recordar sobre todo esto de acá, cuando es antihorario es positivo y cuando es horario va a ser negativo, ¿no? Entonces, K por I, antihorario, J. Si digo K por J es horario, menos I. K por J menos I. Bien, entonces, ahora vamos a tener el reto de la aplicación. Sea. Por ejemplo, el vector F. El vector F, que lo podemos expresar como una terna, ¿no? Estamos en el plano, en el espacio, mejor dicho. Por ejemplo, 2, menos 1, 3, con número pequeño nada más. Tengo ese vector fuerza. Voy a tener que expresarlo como, en términos de vectores unitarios, ¿no? Al 2 le corresponde el I, porque la primera componente menos a la segunda componente el J, más 3 veces K, ¿no?, tercera componente. Mejor así. Ahora este vector R. El vector R lo vamos a expresar como, a ver, menos 3, 2, 4, a ver. Y expresando en términos de IJK tendríamos menos 3I más 2J y más 4K. Entonces, para poder calcular el momento de la fuerza como vector, ¿no?, de la fuerza F alrededor del punto A qué va a ser igual. Ya hemos definido, ¿no?, es la multiplicación en aspa o vectorial del vector R por el vector F. Y entonces vamos a multiplicar, a ver, R, que lo tengo por acá, menos 3I más 2J más 4K. Ahora vamos a multiplicar en producto aspa o vectorial, ¿no?, ¿con quién? Con F, que sería 2I menos J más 3 veces K. Y nuevamente le aplicamos el álgebra vectorial, ¿no?, el álgebra vectorial. Lo mismo, ¿no? Tendremos que multiplicar la primera componente con la primera, ¿no? La primera con la primera con la segunda,
y la primera con la tercera. Así tendríamos que multiplicar. Y nos vamos a encontrar, ¿no?, con vectores y por i, en aspa, ¿no?, por acá, esta, ¿no? Nos encontraremos con i por j, i por j, y así tendríamos que operar. Terminamos y vamos a tener que operar la segunda componente con la primera, con la segunda y finalmente con la tercera, ¿no? Vamos a tener que hacer eso. Y finalmente, la tercera componente con la primera, con la segunda y con la tercera. Y entonces la operación va a ser bastante engorroso, ¿no? Bastante engorroso. Claro que aquí hay una simplificación. Cuando son iguales, prácticamente es cero, ¿no? No es que prácticamente cero, ¿no? Entonces quedaría por multiplicar la segunda con la tercera. Por acá también la primera con la segunda no, porque j con j, 0 con la tercera. Y así. Entonces, ¿cómo resolvemos este problema, no? Para eso existe la matemática. La matemática nos resuelve todo esto, ¿no? El problema físico solamente es eso, mira, el giro que le produce a este objeto, ¿no? Es alrededor del punto. Eso es el fenómeno que estamos estudiando, que se llama momento de una fuerza. Pero la operación en sí es un conocimiento matemático, ¿no? Entonces entramos a lo que llamamos las matrices. Tenemos que ordenarnos para poder operar, ya que esta operación es engorrosa, ya no es tan sencilla, no es tan fácil como lo que teníamos por acá, ¿no? Aquí sí se arregló bastante, ¿no? Porque habíamos demostrado que cuando son diferentes es 0 y cuando son iguales es 1. Entonces encontramos que basta con multiplicar los iguales, ¿no? Pero aquí ya cambia la cosa. Está cambiando las condiciones, es diferente, es otra operación, es una operación vectorial. Aquí ya es un vector, estamos trabajando con vectores. En el otro lado eran vectores y desaparecían todos y solamente nos quedamos con un número, por eso se llama producto escalar. Bien, entonces decía que vamos a operar a través de las matrices, ¿no?, donde vamos a ordenar, ¿no? Bien, entonces tenemos ese reto. Vamos a resolverlo de esta manera. A ver. Seguimos entonces. Voy a copiar esta parte. Vamos a copiar esta parte para continuar operando, ¿no? Estamos frente o nos están dando los dos vectores, ¿no? O sea, entonces el vector f, que está expresado de esta manera, ¿no? Dos formas de expresarlo. 2, menos 1, 3. Eso mismo se expresa con vectores unitarios. 2i menos j más 3k. Listo. Y el vector r lo tenemos expresado como menos 3, 2 y 4, que también los sabemos expresar como menos 3 veces i más 2 veces j y más 4 veces k. Aquí nos faltó el sombrerito. Listo. Ya tenemos entonces, y ahora tenemos como reto calcular el momento como vector, el momento de la fuerza F alrededor del punto A, que simplemente lo calculamos
multiplicando el vector R en producto aspa con el vector F. Listo. Ese es el reto. Ahora, entonces utilizamos primero las determinantes. A ver, por acá, se hemos salido. A ver, por ahí. Habíamos definido, o tenemos que recurrir a las matrices, pero nosotros vamos a resolver. A eso llamamos determinantes. Entonces lo que vamos a utilizar es determinantes una vez que ya tengamos ordenado, ¿no? Utilizamos entonces dos barras, la primera barra, y vamos a ordenar estas magnitudes, ¿no? Estos vectores, para poder operar fácilmente. Uno de los métodos es el método de los cofactores, ¿no? Ese método es más práctico. Hay otro método, pero vamos a enseñar el método de los cofactores, ¿no? Porque es más genérico. Y entonces vamos a ordenar. En la primera fila, para multiplicar estos dos vectores, vamos a colocar los vectores unitarios especiales, ¿no? Empezamos con el I, el J y el K, ¿no? Y listo. Cerramos la barra. Y dentro de la barra, para formar la determinante, ahora vamos a, en la segunda fila, colocar las componentes del primer vector, es decir, de R. Hay que respetar eso, ¿no? R por F. De R son menos 3, 2 y 4. En la tercera fila va a ir las componentes del vector F. Serían 2, menos 1 y 3, ¿no? Listo. Ya tenemos ordenado y vamos a resolver esta determinante aplicando el método de los cofactores. Entonces vamos a hacerlo en forma genérica para que se pueda entender este método, ¿no? Como se trata de un vector, este es un vector. Hemos dicho, ¿no? El producto aspa o producto vectorial da como resultado un vector. Entonces lo que tenemos que obtener es un vector. Y ese vector se va a llamar el momento de una fuerza. Y entonces ese momento de la fuerza, a ver, voy a ponerlo así. Como vector va a ser, va a tener esta forma. El factor, esto es lo que vamos a tratar de ayer. Ese factor para el vector unitario I. Como es un vector, tiene que tener IJK. Ya está. Ese factor necesitamos. Necesito el factor para el vector J. Pero ¿qué signo ponemos acá? El signo que vamos a, o va a tener el vector unitario J va a ser menos, porque la regla dice hay que alternar. Acá es positivo, ya no ponemos, porque acá es positivo. Acá sí, positivo, negativo. Esa es la forma. Y voy a calcular ese factor o esa componente que va a acompañar al vector J. Ahora más, menos, más. La componente que va a acompañar al vector K, lo voy a calcular por acá. Todavía no sabemos cómo vamos a calcular, estamos dando la forma nada más.
le va a acompañar el vector capo, ¿no? Y ahí está, ¿no? Así se va a formar nuestro vector, el momento de la fuerza, que simplemente es el producto de R por F. Estamos utilizando el método de los cofactores. Bien, entonces queda claro, ¿no? Algo por I menos algo por J más algo por K. Ahí están, ¿no? Y JK definen a un vector, siempre, y JK. Si no hay JK, no hay vector. Puede faltar K, quedan estos. Puede faltar estos dos, queda uno. Pero si hay vector, mínimo debe haber un vector unitario, mínimo. Esa es una expresión vectorial. Entonces, ¿en qué consiste el método de los cofactores? A ver, trabajamos el vector unitario I. En esta matriz o en esta determinante, dicho sea de paso, ¿no? Está conformado por filas cuando son horizontales, columnas cuando son verticales. Estas son columnas. Estas son filas. Fila 1, fila 2, fila 3. Columna 1, columna 2, columna 3. Entonces, cuando quiero hallar el factor o la componente para el vector unitario I, debo eliminar esa columna y esa fila, ¿no? Y entonces solamente estaría quedando estos números. Este cuadradito, ¿no? Estos números estaría quedando. ¿Y por qué? Porque han sido eliminados esta columna y esta fila, ¿no? Ya tengo entonces, lo hemos reducido, digamos, a este pequeño cuadradito. Y de aquí salen estos números. ¿Cómo? Multiplicando. Voy a multiplicar en diagonales, ¿no? Entonces voy a empezar con esa diagonal, esta de acá. Voy a multiplicar esos dos números a esa diagonal. 2 por 3, 6. Eso debe ir por acá. Pero como estamos haciendo en forma genérica, gráfica nada más, entonces el producto de esa diagonal va a ir ahí, ¿no? En ese caso sería 6, ¿no? Menos, siempre alternamos, más, menos, como acá, ¿no? Más, menos, más. Aquí también hay que hacer eso. Primero más y de cajón va este signo menos. Y lo que salga por acá, ¿no? Este producto de la otra diagonal, ¿no? Esa. Ya solamente en este cuadradito al que llamamos cofactor, ¿no? Entonces en este caso sería menos 4. Ese va por acá, menos 4. Con este menos se hace más. Pero todavía, como lo estamos haciendo gráficamente, voy a poner solamente la flecha. Lo que salga. Y lo que salga lo operamos con este signo. Ahí estamos. Y ya tendríamos para el I. En este caso, ¿cuánto saldría? 6 menos 4. 6 más 4, 10 serían. Entonces eso tenemos que practicar para hacerlo rápido. Operar ahí nada más y tener ya esta componente. Pero el procedimiento es ese. Ahora ya es la habilidad de uno ya operar rápido. Eso ya es habilidad de uno. Pero hay que respetar esta forma, ¿no? Más, menos, más, menos, más, menos. Y acá también, más, menos, más. Eso hay que respetar. Si no respetamos, va a salir otra cosa, ¿no? Listo, ya terminamos para esta componente del vector I. Ahora para el J. Como ya tenemos la forma, nos concentramos aquí nada más. Voy a eliminar, acá ya, en el J elimino su columna y su fila.
Y estaría quedando estos 4 números. Está de acá los laterales, ¿no? Menos 3, 2 y 4, 3, ¿no? Y nuevamente en aspa, bueno, esta con esta con esta. No lo voy a hacer, ya que quede sobreentendido que para el J debo eliminar, ya no hay ni el 2 ni el menos 1, estoy eliminando y estaría quedando esos números, ¿no? Claro, el I y el J también se elimina, solamente la parte de números, ¿no? Menos 3, 2, 4, 3, ¿no? Entonces, siempre en ese orden, ¿no? Menos 3 por 3. Eso tendría que ir por acá, ¿no? Ese producto va acá, esa flechita, pero menos. No hay que olvidarnos de este signo, ¿no? Como hemos eliminado por acá, menos 3 por 3, menos 9 sería entonces, menos 2 por 4, 6. Ese producto sería. Para el K, eliminamos la columna, eliminamos la fila, estaría quedando solamente estos números. Aquí sí vamos a hacer el cuadradito para entenderlo mejor. A ver. Ahí está. Hemos eliminado esta fila y nos estamos quedando con este producto, ¿no? Menos 3, menos 1. A ver, vamos a cambiar. Esa primer diagonal o el producto de esa primera diagonal iría por acá, ¿no? Menos el producto de la otra diagonal. Este de acá, 2 por 2, ¿no? 4. Es así como operamos. Y entonces ahora sí vamos a operar. Ya vamos a terminar entonces con este tema. Y ya estamos culminando entonces con la última parte del análisis vectorial. Con este tema un tanto operativo. Muchos lo vemos complicado. Justamente por hacer estas operaciones. Y porque tenemos que tener mucho cuidado con los signos, ¿no? Por lo tanto, ya operando, tendríamos lo siguiente, ¿no? El momento entonces de la fuerza F alrededor del punto A como vector va a ser igual. A ver, ahora sí, eliminamos, quedaría, ¿no? La primera flecha sería 2 por 3, 6. Menos. La segunda flecha sería, estamos eliminando el I, 2 por 3 ya está 6, menos 1 por 4, menos 4. Sería entonces menos 4. Tengo que utilizar ese paréntesis, ¿no? Porque todavía no estoy operando, ¿no? Ya más adelante se hará de frente, estamos haciendo paso a paso, ¿no? Y todo todavía multiplicado por I. Ya tenemos menos. A ver, ahora eliminamos J. Sería menos 3 por 3. Menos 9 entonces. Menos 9. Estamos eliminando el J. Ya está, menos 9. Y el producto 2 por 6. Oh, perdón, 2 por 4, 8. Pero este signo, menos 8. No hay que olvidar este signo, ¿no? Menos 8. Y le acompañamos el J, ¿no? Más. Multiplicamos o abrimos el paréntesis y ahora vamos a multiplicar, pero para eso tenemos que eliminar la fila, ¿no? Obviamente la columna, ¿no? La fila también. Quedarían esos números, ¿no? Entonces, la primera diagonal va en este sentido, como está por acá. Menos 3 por menos 1, 3 simplemente, ¿no? 3 por acá, menos. Y ahora estamos eliminando por acá y multiplicamos la otra diagonal. 2 por 2, 4. Ya no es necesario un paréntesis. Y le acompañamos el K. Y listo. Ahora sí,
ya podríamos tener el momento de la fuerza F alrededor de A vectorialmente. A ver, aquí tenemos menos por menos más, 6 más 4, 10. 10 veces I, por acá. 9 más 8 menos 17, con este menos más 17 entonces. J, ¿no? Por acá tenemos 3 menos 4 menos 1, menos K entonces. Y de esa manera hemos logrado calcular el momento de una fuerza alrededor de un punto A. Se puede apreciar que tenemos un vector en términos de IJK. Una vez que se tiene este vector, ya se puede calcular todo lo demás, su módulo, la dirección, todo lo que se pueda. Pero lo más importante era llegar a calcular este momento, ¿no? Y así podríamos calcular muchas magnitudes, ¿no? Ahora hemos calculado el momento de una fuerza. Más adelante, en los diferentes temas que nos vamos a encontrar estudiando los diferentes fenómenos, nos vamos a encontrar también que vamos a recurrir a este producto para poder calcular cierta magnitud, ¿no? Entonces lo más importante es saber operar, saber el procedimiento, ¿no? Habíamos visto que este de acá se complicaba bastante, ¿no? Hacerlo de esa manera es bastante engorroso. No lo vamos a hacer, pero vamos a demorar, de repente nos confundimos. Es mejor esta forma de hacerlo, mediante los determinantes. Y este es un método, el método de los cofactores. ¿Ya? Entonces, ya con este conocimiento, estamos dando por finalizado la teoría de este tema muy importante, que son los vectores o simplemente el análisis vectorial, que juntamente con el análisis dimensional son la base. Esta es la base. El alumno que no domina toda la teoría de estos dos capítulos va a tener dificultades en entender realmente el curso de física, ¿no? Si nos damos nuestro tiempo, lo estudiamos de manera calmada, con paciencia, toda la teoría, entonces estudiar todo lo demás ya va a ser bastante sencillo, ¿no? Estamos en ese proceso, en ese camino. Ahora el reto va a ser la aplicación de todo este conocimiento en la solución de los ejercicios. Y tenemos como base el libro de física de la editorial Lumbreras, que vamos a resolver todos los ejercicios que están resueltos ahí también, pero vamos a resolverlo con nuestro estilo, nuestro método, con nuestra experiencia. Y finalmente resolveremos los ejercicios propuestos, ¿no? Eso va a ser un reto mayor. Y vamos a poner a prueba pues todo lo aprendido hasta el momento.